la depresión y la ansiedad. Y sobre eso vamos a discutir un poco hoy para desmitificar primero qué es depresión y qué es ansiedad y qué podemos hacer para pedir ayuda y para obtener la ayuda que nosotros necesitamos. Voy a comenzar a compartir pantalla y me van a confirmar, por favor, si la misma se ve completa y si se me escucha bien. Se ve súper bien, doctor, y se le escucha fuerte y claro. Muchas gracias. Bueno, comenzamos entonces esta charla. Soy Julio Torales, profesor de la Universidad Nacional de Asunción e investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Depresión y ansiedad, ¿cómo reconocerlas? Antes de hablar de cómo reconocer a la depresión y la ansiedad, tenemos que sentar una base. La base de que los trastornos mentales existen y que tienen que tener la misma dignidad y el mismo trato que las enfermedades físicas. Los seres humanos somos una dualidad de cuerpo y de mente, pero por mucho tiempo, incluso en la medicina, y ni qué decir en la población general, siempre a las enfermedades mentales se les trató de manera peyorativa. Porque como no las vemos, como muchas veces no vemos signos físicos de la enfermedad mental, pensamos que todo está en la cabeza de las personas, entre comillas. Y sí, realmente todo está en la cabeza de las personas porque es una enfermedad mental. Así como la diabetes está en el páncreas de las personas y la hipertensión arterial está en las arterias de las personas. Tenemos que pensar de esa manera para poder darle la importancia y respetar a la enfermedad mental como tal. Siempre, principalmente en países como el nuestro, donde todavía tenemos una cultura que huye de lo nuevo y huye de lo que no entiende. Cuando una persona está deprimida, le decimos, ánimo, fuerza de voluntad, todo está en tu cabeza. Como si fuera que esa persona, con solamente ese gesto, va a mejorar. O esa persona va a decir, cierto, todo está en mi cabeza, y a partir del día siguiente ya se va a sentir bien. Es como que le digamos a una persona con diabetes, ánimo, fuerza de voluntad, todo está en vos nomás, y que su azúcar al día siguiente se estabilice. Eso es mentira. O es como que le digamos a una persona con lupus eritematoso sistémico, ánimo, todo está en tu cabeza, fuerza de voluntad, lo que te falta, y que sus células dejen de atacar a sus células. El lupus es una enfermedad autoinmune, el cuerpo contra el cuerpo. Cuando pongo estos ejemplos un poco estirados, lo que estoy haciendo es demostrar que muchas veces lo que hacemos es minimizar a la enfermedad mental. Hace poco compartí un meme, me hago el joven todavía, compartí un meme que uno de mis estudiantes subió, que es que una mujer le decía a otra, amiga, no estés triste que la vida es tan hermosa. Y la amiga le respondía, amiga, no tengas asma que hay mucho aire. Y básicamente eso es lo que hacemos cuando a una persona con enfermedad mental le decimos que todo depende solamente de ella. Y eso es mentira. Mucho depende de la voluntad y depende de cómo nosotros enfrentamos a cualquier tipo de enfermedad. Pero eso depende de nuestra personalidad, de nuestra construcción de personalidad. Y hay personalidades más resilientes que otras. Y no con eso estoy diciendo que son mejores que otras, sino más resilientes que otras. Cuando nosotros a una persona minimizamos su sufrimiento diciéndole que todo está en la cabeza, lo único que hacemos es evitar que menos personas quieran acceder a consulta. Cuando, por ejemplo, nosotros nos enojamos con alguien, por lo general del sexo femenino, y adrede voy a ser peyorativo y voy a ser misógino adrede, ¿qué decimos? Dejale, esa es una loca. No decimos dejala la artrítica, cuidado con la hipertensa, ya que la diabética. No le hinches a la lúpica, no. Siempre utilizamos a la enfermedad mental, la locura, de manera peyorativa, haciendo que menos personas quieran acceder a la consulta. Y nuevamente minimizamos el sufrimiento de las personas cuando relativizamos el sufrimiento de los demás. Cuando, por ejemplo, le decimos, no, menganita, a vos lo que te falta es Dios. Ustedes no saben el daño que le estamos haciendo a una persona creyente que encima está deprimida cuando le decimos que lo que le falta es Dios, justamente uno de sus salvavidas, porque la religión es un factor de riesgo, un factor protector, mejor dicho, para aquellas personas que creen. Pero para aquellas personas que no son creyentes, el que le digas lo que te falta es Dios, tampoco le sirve de nada. Entonces, antes de hablar, siempre tenemos que pensar si lo que vamos a decir es cierto, si lo que vamos a decir es absolutamente necesario y si lo que vamos a decir es desinteresado.
Si no se cumplen una de esas tres premisas, es mejor callar. Y diciendo esto como preludio de que la enfermedad mental tiene que ser respetada y tiene que tener el mismo sitial de dignidad que la enfermedad física, vamos a hablar ahora de los principales trastornos que afectan no solamente a la población de universitarios, sino a la población general en estos años de pandemia. La depresión y la ansiedad. ¿Qué es entonces la depresión? Primero que nada es un trastorno mental que se caracteriza porque estamos tristes, pero que es diferente de esa tristeza que podemos tener en cualquier momento del día a día, porque me peleé con un amigo, porque me peleé con la pareja, porque tuve una mala nota en la facultad, porque estoy con una crisis existencial que ya no me gusta más la medicina, o por qué yo decidí seguir en esta carrera, por qué decidí estudiar en la Universidad Nacional de Asunción, ya viene otra vez la huelga. Todas esas situaciones que en el día a día nos hacen a nosotros sentirnos tristes, pero que desaparecen cuando la situación se ha superado o cuando estamos haciendo cosas que nos gustan. La depresión, en cambio, la depresión se mantiene durante el tiempo y puede hacer complicado que uno trabaje, estudie o realice las actividades cotidianas. Entonces, la tristeza como tal es una emoción básica de básicas que aparece cuando algo que no nos gusta sucede, cuando nos frustramos o cuando perdemos algo que queremos. Es una emoción básica ineludible que todos los seres humanos sentimos alguna vez y que se vincula a episodios reales que la motivan. Y yo siempre digo que la tristeza, hasta si se quiere, es positiva, porque solamente cuando estoy triste puedo reconocer el otro polo cuando estoy alegre. Y solamente cuando estoy triste muchas veces puedo darme cuenta de aquellas cosas que no me gustan o aquellas cosas que quiero mejorar. O sea que la tristeza como tal de entrada no es mala. Así como un poco de estrés en el día a día que lo que me hace es esforzarme para vencerme a mí mismo. La depresión, en cambio, ya es un trastorno clínico que tiene una serie de criterios diagnósticos que enseguida vamos a discutir, en donde existe tristeza, pero esa tristeza causa un malestar significativo en la vida de las personas y altera la forma en que nosotros funcionamos en el día a día. Antes de discutir cómo entonces nos damos cuenta si estamos deprimidos o no, tenemos que diferenciar también la tristeza que viene con la depresión de la tristeza que viene con el duelo. El duelo, antes nosotros decíamos que era la tristeza que sentíamos por la pérdida física de alguien, pero realmente el concepto de duelo se ha expandido en los últimos años y ahora podemos decir que el duelo es la pérdida real o simbólica de un objeto amado, ya sea físico, ya sea una persona o algo que nos gustaba. Cuando terminamos la carrera entramos en duelo porque nos enfrentamos al mundo laboral. Cuando salimos de esa materia, y siempre decimos, no, yo voy a ser muy feliz cuando termine la facultad, siempre vamos a entrar a duelo. Mi primera guardia en la pasantía rural del 2 de marzo del año 2005, luego de haber sido por 6 años estudiante de medicina, y yo feliz porque terminé y me liberé de la carrera, dije, me fui a enfrentarme con un parto complicado en una mujer que era su sexto hijo y cuyo cordón umbilical del niño estaba alrededor del cuello y yo no tenía ecografista, o sea, tenía un ecografista, no tenía anestesia general, estaba yo y mi soledad y una enfermera. Obviamente que entré en duelo. Se salvó la señora, les cuento, ¿verdad? Pero tuve que meter el celular a quirófano, ¿verdad? En ese momento. Sí, ya había celular en el 2005, por si me preguntan. Pero entonces, el duelo es la pérdida real en simbólica de algo que nos mantenía en el día a día. Entonces no piensen solamente que es la pérdida física de alguien. Es algo que nos gustaba y que dejamos. Cuando nos separamos de la pareja también entramos en duelo. Cuando perdemos a un amigo de toda la vida también entramos en duelo. Cuando salimos de la casa, cuando volvemos a la casa de nuestros padres también entramos en duelo. Es decir, situaciones que nos hacen enfrentar a la pérdida de algo que nos gustaba. En la depresión, la tristeza no se reconoce asociada a algo, es decir, es muy lejana, estamos tristes y realmente no sabemos decir por qué estamos tristes. En cambio, en el duelo reconocemos esa tristeza como asociada a algo que perdimos. En la depresión hay alteración de nuestra memoria, de nuestra atención, de nuestra concentración y hay algo muy importante, pérdida de la esperanza. Es decir, estamos desesperanzados con lo que vendrá, con el futuro que nos depara. Mientras que en el duelo hay cambios sobre las ideas de futuro, hay miedo sobre el futuro, mucha confusión con respecto a lo que nos vamos a enfrentar. No hay desesperanza como tal. En la depresión tenemos alteraciones del sueño,
de nuestra autoestima, nos sentimos menos de nuestro apetito, hacia arriba o hacia abajo, y aislamiento social. No queremos compartir más con nuestros seres queridos y amigos. En el duelo hay sueños de lo perdido, llanto, mucho atesoramiento, la famosa, ¿cómo se dice? La famosa nostalgia de lo perdido. El Teshagaú. En la depresión se dice que morimos con los muertos, con la pérdida en sí. Nos sentimos vacíos, con ira, con mucho resentimiento, con culpa y a veces con ideas suicidas. En cambio, en el duelo lloramos a los muertos, lloramos a la pérdida, no morimos con ellos y nos sentimos tristes con mucha añoranza. Entonces, ¿cómo sabemos cuando esa tristeza es una tristeza normal, según los avatares de la vida, o cuando está asociada a la pérdida de algo que nos gustaba, al duelo? ¿Cómo saber si estamos deprimidos? Los síntomas nucleares de la depresión son la tristeza, y a los psiquiatras nos gusta ponerle nombre a todo. La anedonia, que es la incapacidad de sentir placer con cosas que previamente me daban placer. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy liberando dopamina en mi núcleo accumbens a nivel cerebral, que es lo que me da placer. Porque a mí me encanta dar clases. Si no me callan, yo voy a seguir hasta las 10 de la noche acá. Me encanta. Esto a mí me gusta. Investigar y dar clases es lo que más me gusta en el día a día. Entonces, es como una droga para mí. ¿Qué cosas nos gustan? Un buen vino, en mi caso, un whiskycito, sí que es, ¿verdad? Una buena cerveza, una buena birra, ahora que hace tanto calor. La comida que más nos gusta, estar con nuestra pareja o con nuestros amigos, estar con la familia, pasar de curso, sacar 5, el sexo entre personas adultas y de manera consensuada. Es decir, todo lo que al ser humano nos da placer, dejamos de sentir placer. Eso es anedonia. Y apatía, falta de motivación o de entusiasmo para realizar nuestras actividades del día a día. Entonces, si estamos con tristeza y apatía y anedonia la mayor parte del día, casi todos los días, por lo menos 15 días, escuchen, la mayor parte del día, casi todos los días, por lo menos 15 días, lo más probable es que estemos ante un episodio de depresión mayor que requiere de que consultemos. Si yo estaba muy triste el lunes y realmente no sabía por qué estaba triste, pero el martes estuve re contento y me fui a Arsenal a la noche. Me gusta mucho ese lugar, por eso repito. No, lo más probable es que no esté deprimido. En la depresión, la tristeza colorea nuestra vida. Está presente la mayor parte del día, casi todos los días. Y se acompaña de anedonia y de apatía. Y además se asocia a esta serie de síntomas. Pérdida o ganancia de peso, disminución del sueño, insomnio o sueño en exceso durante el día, hipersomnia, sensación de cansancio o sin energía, sensación de culpa o de que no valemos nada, es decir, con baja autoestima. Nos olvidamos fácilmente de las cosas o nos sentimos confundidos. Empezamos a movernos o a hablar más lentamente de lo usual. Estamos inhibidos psicomotrizmente. Hacemos cosas sin parar, porque a veces también la depresión nos da al revés. Nos da una depresión agitada, ansiosa, o nos cuesta quedarnos quietos. Pero estas son el menor número de casos se ve así. La mayoría de las personas está enlentecida. O pensamos en la muerte o en el suicidio. 2 de cada 3 personas con depresión tiene ideas suicidas. Piensan en matarse. Y lastimosamente el 15% de esas personas logra cometer suicidio. De ahí la importancia de preguntarle siempre a una persona con depresión si tiene ganas de morir. Y así, directamente, ¿alguna vez tuviste ganas de morir? ¿Vos querés matarte? ¿Vos querés acabar con tu vida? Nunca tengamos miedo de preguntar de manera directa. Una persona que queremos no se va a enojar por eso, sino que tal vez esa sea la válvula de escape para que nos cuente lo que está sintiendo. Entonces ya vamos a hablar un poco más de eso. Lo bueno, existe tratamiento para la depresión y no tenemos que quedarnos con esa tristeza, con esa anedonia y con esa apatía. Yo no quiero hablar mucho de la neurobiología, de la genética o de por qué se produce la depresión, porque la idea es reconocer los síntomas e ir a consulta. Esta no es una clase de medicina, esta es una charla para que podamos reconocer los síntomas. Primero, ¿existe tratamiento? Sí. ¿Se cura la gente con depresión? Sí se cura. Hay gente que no se cura, doctor. Hay gente que no se cura y va a requerir tratamiento de por vida. Qué triste eso, ¿verdad? Voy a tener que estar tratamiento de por vida. Sí, igual que la hipertensión arterial.
de por vida hay que tomar la medicación. Igual que la diabetes, de por vida hay que tomar la medicación. Igual que el lupus, de por vida hay que tomar la medicación. Igual que la artritis reumatoidea, de por vida hay que tomar la medicación. Casi todas las enfermedades crónicas de por vida hay que tomar la medicación. Las enfermedades infecciosas son las que se curan con un curso de antibióticos y ya termina. ¿Vieron cómo tenemos que hacer ese paralelismo de la enfermedad mental con la enfermedad física? Para que si a mí soy una de las personas que no voy a poder dejar nunca del tratamiento, pues bueno, hay gente que está con hipertensión y toma todos los días su medicación y nadie le dice nada. Segundo punto, existen medicaciones que alivian los síntomas depresivos. Y ahí tenemos que dejar de demonizar o satanizar a la medicación en psiquiatría. Yo soy máster en farmacología. En el día a día esto es lo que hago. La farmacología bien utilizada, bien prescrita, realmente cambia la vida de la gente. Y uno me dirá, pero yo le conozco a menganito y a fulanita que están tomando medicación y están todo el día dopados. Y yo les respondo, o una de dos, o se equivocó su médico o está tomando mal su medicación la persona. Pidamos una segunda opinión. La medicación bien utilizada cambia la vida de la gente, realmente, para bien. También existe la psicoterapia, con un psicólogo clínico o con un psiquiatra entrenado, una psicoterapia basada en la evidencia. Hay personas con síntomas leves que pueden realizar uno de los dos, dependiendo de lo que les guste, o psicoterapia o fármacos. Pero por lo general, las personas con síntomas moderados o síntomas graves van a requerir ambos tratamientos a la vez. Y a veces todo va a fallar y vamos a necesitar terapias más fuertes. Pero por lo general, con fármacos y con psicoterapia, la mayoría de las personas se curan. Acá es importante recordar que la farmacoterapia solamente la puede prescribir un médico. Un médico. Él tiene que ser médico. Mejor si es un psiquiatra, pero si no, tiene que ser un médico. Así como la psicoterapia lo tiene que dar un psicólogo clínico o un psiquiatra entrenado. No todos los psiquiatras sabemos de psicoterapia y ese también es un error. Muchas veces uno va a consulta conmigo, por ejemplo, esperando que yo le haga psicoterapia a la persona y yo soy médico, yo no soy terapeuta, yo no me formé en eso. Estudié un poco, obvio, es diferente mi trato al trato que tiene un cirujano. Se enojan los cirujanos cuando digo esto, ¿verdad? Pero no estoy siendo peyorativo, estoy dando un ejemplo de una relación médico-paciente distinta. Pero no todo psiquiatra sabe de psicoterapia. Entonces tenemos que siempre preguntar el bagaje académico de la persona a la que vamos. Cuando viene una persona junto a mí, yo le derivo a un psicólogo de confianza mío, a una psicóloga de confianza mío, o a un psiquiatra, a un colega mío que esté entrenado en psicoterapia. Yo lo que hago es farmacoterapia en el día a día. Esa es mi área de formación. Pero que es importante que me insista acá, se puede curar la depresión, se puede curar. Y la mayoría de los casos se curan. ¿Qué tan rápido puede una persona mejorar? Y acá estamos hablando del cerebro humano. No estamos hablando de las amígdalas. Y ahí se enojan conmigo los otorrinolaringólogos. Mis compañeros otorrinos genialísimos, capos, bien vestidos siempre los otorrinos, igual que los psiquiatras, ¿verdad? Se enojan porque doy el ejemplo, pero cuando yo tengo un problema de garganta y tengo una infección de la garganta, me dan por 7 a 10 días antibióticos y me curo. Pero acá estamos hablando del cerebro humano. No estamos hablando de la amígdala palatina. Si la persona toma medicamentos, puede recién empezar a sentir efectos a las 2 semanas. Pero puede necesitarse incluso 4 a 8 semanas para lograr el efecto pleno de la medicación. Eso no implica que ya esté curado ahí, sino que ahí recién empezamos a ver los efectos buenos. Y con psicoterapia eso tarda un poco más incluso, entre 6 a 10 semanas, entre 8 a 10 semanas necesitamos. Entonces, paciencia es necesaria, tanto del terapeuta, de mí, como de la persona que consulta y de la familia. Y de los amigos, porque uno también muchas veces tiene ese concepto equivocado de la curación en una pastilla, que yo tomo una pastilla y mañana voy a estar espléndido y feliz. Y no es así. Tenemos que tener un poco de paciencia. Si el tratamiento iniciado no funciona, vamos a buscar diferentes estrategias. Hay personas que pasan por varios tratamientos antes de que encuentren algo que les funcione. Es importante seguir consultando con el tratante para recibir la contención necesaria. Y si no estamos convencidos de lo que nuestro tratante nos dice, pidamos una segunda opinión. La ciencia que no admite crítica no es ciencia, es anécdota. Cuando un paciente mío me dice, yo quiero una segunda opinión, adelante. Que yo sé que 2 cabezas piensan mejor que uno luego, y aquel médico que se cree que sabe todo, sabe absolutamente nada. Eso es mentira. No sabe nada.
Y encima, si vos le das la tranquilidad a la persona que vaya por una segunda opinión, lo más probable es que justamente regrese contigo porque le diste esa oportunidad de escuchar otra campaña. Entonces, si un tratamiento inicial no funciona, pidamos una segunda opinión y busquemos diferentes estrategias. Muchas personas pasan por diversos tratamientos antes de encontrar algo que les funcione realmente. Alguien cercano a ustedes, y les hago esa pregunta, parece realmente deprimido. Y si está deprimido o deprimida esa persona, podría estar pensando sobre suicidio, que es lo que queremos nosotros evitar como desenlace fatal. La única manera de saber, gente, es preguntar. Algunos aspectos que le impulsan a las personas a cometer el suicidio son continuos problemas personales, situaciones financieras difíciles, la pandemia, fracaso académico, la ruptura de una relación, el alejamiento o escaso contacto con personas que les son significativas, una sensación persistente de desesperanza, inutilidad o fracaso, incertidumbre con respecto a la orientación sexual. Eso es algo muy visto acá, principalmente en países como el nuestro, donde todavía estamos discutiendo en el siglo XXI si la homosexualidad es o no una enfermedad, sabiendo que en 1990 la OMS ya dijo que no. Y la OMS es la única entidad del mundo que puede decir que es una enfermedad o que no, ¿verdad? Entonces tenemos personas que con esa incertidumbre y vivir en un país como el nuestro les hace muy complicado el día a día. Sensación de no lograr persistentemente sus metas. A esto a los universitarios les afecta mucho. Yo también digo que me afecta porque estoy volviendo a estudiar, estoy haciendo un doctorado ahora, ¿verdad? Porque me faltan algunas herramientas para la investigación que necesito adquirir y realmente le odio al Zoom, les cuento, ¿verdad? Pero bueno, estoy aguantando. Hace 2 años, ya falta 1 año y medio más, pero ya, estamos aguantando. A todos nos pasa. A los que nos consideramos ya profesionales también, sensación de no lograr persistentemente las metas esperadas. En relación a la pareja, a la escuela o al trabajo. Haber sido víctima de violencia, de discriminación, de acoso, el bullying escolar, el bullying laboral, o una combinación de lo anterior puede hacer que una persona deprimida piense en suicidio. ¿Cuáles son las señales de alerta? Que la persona exprese deseos de morir, de herirse, de matarse o amenace con hacerlo. Que tenga múltiples sentimientos de desesperanza. No valgo nada, no sirvo para nada. Ustedes van a estar mejor sin mí. Sentirse atrapado, bloqueado o sufrir un dolor tan intenso que la persona no puede escapar de él. Decirse que es una carga para otros, para sus amigos o su familia, o decir que es el responsable de todo lo malo que sucede. Otras señales son que empieza a abusar del alcohol o de drogas. Yo soy muy liberal con respecto a esto, ¿verdad? Pero cuando cualquier conducta que nosotros tengamos gobierna mi vida y no me permite ser libre, un hábito se transforma en patología. Yo soy muy liberal con respecto a esto, ¿verdad? Pero tengo la obligación como médico de decir los riesgos. Y principalmente cuando algo se vuelve malo, cuando se transforma, cuando gobierna mi vida. Hasta el agua en exceso puede matar a una planta. Hasta el agua en exceso puede hacernos daño. Entonces, cuando empieza a haber mayor uso de alcohol o mayor uso de drogas, es una señal de alerta. Cuando le pillamos, entre comillas, que empieza a buscar formas de terminar con su día en Internet, cuando se aísla y deja de participar en las actividades que le gustaban, se aleja de familiares y amigos, duerme en demasía o muy poco, empieza a llamar a visitar a sus amigos para despedirse, empieza a regalar posesiones muy preciadas, algo que le gustaba mucho a esa persona empieza a regalarla, empieza a estar desganado, agresivo, responde mal, irritabilidad, con mucha desesperanza, empieza a estar agitado, empieza a humillarle a los demás o sentirse humillado por cualquier cosa. Estas son señales que nos tienen que hacer parar los sentidos para poder brindarle la contención necesaria. Obviamente, también hay personas que van a ocultar sus sentimientos. Atrás de una sonrisa, caras vemos, corazones no sabemos, dice el aforismo. Entonces, ¿cómo podemos saber si alguien está pensando en el suicidio? Preguntemos. No dudemos, preguntemos. La mejor o la única manera es preguntar. ¿Y por qué es importante preguntar? Porque si alguien tiene intenciones suicidas, es probable que se sienta aislado de todos a su alrededor, asustado o avergonzado por querer morir, o desesperado por ayudar, pero con miedo de preguntar. Entonces nosotros le ayudamos ahí a romper el hielo. Hay algunos mitos que tenemos que vencer.
No voy a hablarle sobre el suicidio porque podría ponerle la idea en la cabeza. Mentira. Si una persona se quiere suicidar, la idea ya está luego ahí y necesita hablar de ello. Si no se quiere suicidar, hablar sobre suicidio no le va a hacer ningún daño. Esto mismo se aplica a la educación sexual integral en los colegios, donde se dice, no, no hay que hablarle porque van a haber más gays y van a haber más abortos. Es tan delirante eso. Me encantaría indicarle a esa gente que habla así los antipsicóticos que tengo en el hospital. Y acá sí lo digo, como que me llamo Julio Torales y tengo libertad de cátedra para hablar. Eso sí es delirante, eso sí es delirante. Hablarle a alguien de educación sexual, tomando en cuenta el nivel de desarrollo, lo que va a hacer es que bajen la tasa de embarazos adolescentes, mejore el conocimiento de nuestros cuerpos, podamos proteger nuestros cuerpos y principalmente seamos objetos de derecho y vivamos una sexualidad libre, responsable, por sobre todo. Lo mismo se aplica a hablar de salud mental con la gente. No le vamos a implicar ninguna idea en la cabeza o meter una idea en la cabeza por preguntarle. Segundo mito, y si digo algo incorrecto, va a dañar mi relación con esa persona. Mostrarle a una persona que te importa no daña tu relación con ella. Hablar puede ser el primer paso para ayudarle a elegir vivir. Y tercer mito, solo especialistas pueden ayudar a una persona con intención de suicidarse. Solo especialistas podemos tratar y curar, entre comillas, a una persona con intención de suicidarse. Pero cualquiera de nosotros puede ayudar a que esa persona vaya a la consulta. La mayoría de las personas con ideas suicidas son sinceras y se sienten aliviadas cuando se les pregunta acerca de sus sentimientos e intenciones. ¿Cómo preguntamos sobre el suicidio? Primero, explorar cómo se siente nuestro amigo o nuestro ser querido. Si vimos señales de alerta o le ha sucedido alguna situación compleja, le preguntamos, ¿cómo te sentís con esto? Él podría encogerse de hombros y decir, estoy bien, pero si no nos parece que está bien, vamos a seguir intentándolo, tranquila y gentilmente. ¿Hasta cuándo intentamos? Hasta que nos cansemos. El agua rompe la roca por insistencia más que por fuerza. Pero a veces, a pesar de todos los esfuerzos que hicimos, la persona no va a querer abrirse y no va a querer consultar. Y ahí les digo, pueden irse y decir misión cumplida. Hasta un momento no podemos ayudar a las personas también. No podemos sentirnos mal luego de haber hecho todo el esfuerzo humano posible. Héroes muertos no salvan vidas. Recuerden eso. Escuchemos atentamente, tratemos de mantener un diálogo abierto, diciendo, explícame un poco más sobre esto, ¿cómo es esto? No negar lo que te está diciendo, no profetizar, no sermonizar, no juzgar. Y no hacerle creer que sabemos cómo se siente, porque si no pasamos por esto, no vamos a saber cómo se siente, si no tuvimos una situación similar. Evitemos dar consejos o sermones. Digámosles, estoy acá para escucharte, te acompaño a consulta. Eso es lo que tenemos que hacer. Y el paso 2, ya preguntar directamente sobre el suicidio. Si da alguna señal de que siente mucha desesperanza o no se visualiza a futuro o no visualiza cómo seguir adelante, le preguntamos claramente y con calma si ha pensado en el suicidio. No nos conformemos o apresuremos aceptando negaciones o bromas como respuesta. Insistamos. De esa manera, nosotros vamos a hacer romper el hielo y hacer que la persona vaya a la consulta. Romper con esa desesperanza que se acompaña de esa tristeza, de esa anedonia y de esa apatía, es lo que nosotros podemos lograr. Es lo que tenemos que hacer. Esforzarnos para romper eso y acompañar a consulta. Y generalmente digo tenemos que hacer porque para el que está deprimido, con apatía, con anedonia, con ánimo decaído y pensando el suicidio, la persona se siente muy sola y requiere de que alguien le espabile y le lleve a consulta. Aparte de la depresión, aparte de esa tristeza, de esa anedonia y esa apatía, durante estos últimos años hemos visto principalmente en población universitaria a esa preocupación que nos gobierna y que nos impide ser quienes somos en el día a día. Esa preocupación que viene de la ansiedad. La ansiedad es aquel sentimiento desagradable o de temor mejor dicho, que se percibe como una señal de alerta que advierte de un peligro amenazante, frecuentemente desconocido, lo que la distingue del miedo, donde la amenaza es real y podemos ver. Yo tengo miedo a los animales, yo tengo miedo a volar, yo tengo miedo a que me pase algo. La ansiedad, uno tiene miedo y no se sabe a qué. La preocupación es presente todo el día, alrededor de todas las cosas. La ansiedad como tal tampoco es patológica. Cuando estamos frente a un examen nos sentimos ansiosos. Y la ansiedad
a pequeñas dosis y cada tanto es buena. Porque cuando yo estoy ansioso, libero adrenalina, libero noradrenalina y libero cortisol, que son las hormonas de ansiedad que me hacen enfrentarme mejor a las situaciones problemáticas, aprender mejor, luchar en el día a día. Si no había ansiedad, la especie humana se hubiera extinto. Cuando nos vamos por la calle y nos sale una víbora, la ansiedad se dispara, liberamos adrenalina, noradrenalina para poder enfrentarnos al peligro o correr. Yo correría, ¿verdad? Fantástico. Pero podemos salvarnos de la situación. Cosa que si no había ansiedad como una alarma de incendios, la especie humana se hubiera extinto. El problema es cuando esta alarma de incendios, como le voy a mostrar enseguida, está presente durante todo el día. Ahí la ansiedad se vuelve mala. Y esas hormonas que lo que tendrían que hacer es ayudarnos a enfrentar las situaciones negativas, se vuelven tóxicas para el cuerpo, generándome alteraciones físicas y también alteraciones mentales. Imaginemos que este hombre está ahora mismo detrás de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes. Miedo vamos a sentir, ¿verdad? Saber que una persona nos está apuntando con un arma de fuego. Imagínense cómo sería vivir todo el tiempo como si tuviéramos esa sensación. Y esa es la sensación que tiene una persona ansiosa, que hay un peligro inminente alrededor suyo y no puede relacionarlo con una situación específica, con tal o cual cosa. La ansiedad se acompaña del aumento de la actividad corporal, de la alerta. Hay dilatación de las pupilas, aumento de la frecuencia cardíaca, palpitaciones, respiración acelerada, que desencadenan muchas veces en lo que se conoce como crisis de pánico. La persona está ansiosa todo el día y luego hace crisis de pánico, que son desesperantes para las personas afectadas. Cuando nosotros percibimos una situación como amenazante en el día a día, nos preparamos para luchar o para huir. Pero una vez que la situación amenaza, luchar, por ejemplo, estudiar frente a un examen o huir, no presentarnos al examen, ¿verdad? Una vez que la situación amenazante se resuelve, nuestro estado fisiológico vuelve a la normalidad, bajan las hormonas. Por eso les digo que un poco de ansiedad no es negativo en el día a día. A no ser que las situaciones estresantes se vuelvan más continuas que episódicas. Estar bajo estrés todo el tiempo altera la evaluación que hacemos sobre la amenaza y finalmente todo nos parece amenazante. La respuesta ansiosa se activa en nuestro cerebro, lo que les dije hace rato, como si fuera una alarma de incendios ante situaciones que representan un peligro para nosotros. Pero desafortunadamente, ese sistema de alarma en algunas personas está hiperactivado y hace que se encienda por cualquier situación banal o que cuando está encendido no pueda apagarse más. ¿Cuáles son los síntomas de ansiedad? Aparte de esa preocupación y ese miedo que nos embriaga todo el día, que colorea nuestra vida. Hay nerviosismo, agitación o tensión, sensación de peligro inminente, de pánico o de catástrofe, aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada, sudoración, principalmente de las manos, temblores, sensación de mucha debilidad o cansancio, problemas para concentrarnos, para pensar en otra cosa que no sean esas preocupaciones que nos inundan, tener problemas para conciliar el sueño. Típico del ansioso es el insomnio de conciliación. Cuando me acuesto me aparecen todas las preocupaciones del día, todas, y me cuesta conciliar el sueño. Múltiples problemas gastrointestinales sin causa aparente, diarrea, constipación, dispepsia, todo me cae mal, tengo náuseas. Esos son síntomas de ansiedad. Y uno no, que todavía pudo no haber debutado los síntomas psicológicos, pero estos síntomas físicos ya nos tienen que orientar. Tener la necesidad de evitar las situaciones que generan ansiedad o dificultades para controlar preocupaciones. La ansiedad se cura, se cura. Se cura y se cura para siempre. Se cura para siempre en muchas personas también. Acá, a diferencia de la depresión, nosotros primero indicamos psicoterapia. Los abordajes psicoterapéuticos tienen fuerte evidencia en trastornos de ansiedad. Pero en caso de que no haya terapeutas entrenados o que la respuesta sea muy lenta o casi nula a la psicoterapia, vamos a agregar farmacoterapia también para apoyar el proceso psicoterapéutico. Pero acá de entrada podemos indicar psicoterapia con un terapeuta entrenado. La ansiedad también se cura. Y para ir cerrando, ¿a qué nos enfrentamos en esta pandemia? Al estrés,
a la ansiedad, a síntomas depresivos, insomnio, negación de la situación, ira, miedo. Entonces tenemos que estar preparados para pedir ayuda. Y si no estamos preparados para pedir ayuda, los que estamos escuchando esta charla, para poder reconocer en aquellas personas, principalmente nuestros amigos y nuestros seres queridos, cuando la están pasando mal y acompañarles a consulta. Y lo digo por experiencia. En el año 2010, yo era jefe de residentes, jefe de médicos residentes de la Cátedra de Psiquiatría de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. Y mi compañero de estudio de toda la carrera, que era pediatra, él era pediatra en ese momento, decidió quitarse la vida un viernes. Como todo buen médico, sabía exactamente qué inyectarse, sabía exactamente qué hacer para terminar con su vida. Y a mí, yo, su compañero de estudio, me comí los síntomas porque no presté atención. Porque así nomás luego es él. Creo que sí, la única lección que me dejó Dani la lección más importante que me dejó Dani al partir fue justamente hacerme más empático con el sufrimiento de las personas y darme cuenta que no todo es así. Ella es así nomás luego, es negativa nomás luego en su Twitter. No, preguntemos qué es lo que le pasa. Y ayudémosle a la gente a que deje de romantizar la enfermedad mental en Twitter, porque yo siempre le veo a mis estudiantes que dicen, hoy es un buen día para morir, ya llévame Dios. Y puede ser simpático, pero gente, realmente ahí a nosotros, yo les sigo a mis estudiantes y a veces no sé si están diciendo en broma o de verdad. Y me asusto. Y les escribo y me dicen, no, profe, todo bien. Porque pasaba esto con Dani. Dani escribía cuando eso no, o sea, había Twitter ya y Facebook, y escribía cosas y nosotros no le dábamos pelota. Dani es así nomás, siempre lo fue Argel, siempre fue negativo. Es una carga que vamos a llevar todos los que nos llamábamos sus amigos, los que somos sus amigos. Entonces no dejemos nada por sentado. Ayudemos a las personas a que hablen con nosotros y nosotros hablemos también de salud mental. Hablemos de salud mental, sigamos hablando, preguntemos y ayudemos a que las personas consulten con servicios, ya sean públicos o privados. Lo que yo les ofrezco en el Hospital de Clínicas es un servicio público, con sus deficiencias, pero orgullosamente desde la academia. Ese es el celular para agendar consultas. Hay que llamar a la mañana, de lunes a viernes, entre las 7 y las 11 uno llama para agendar la consulta, ya sea presencial o por teleconsulta. Y ahí se les va a decir qué día les toca, con qué médico, con qué médica, etcétera. Si da apagado el celular, sigan insistiendo. Muchas llamadas entran a la vez. Muchas llamadas entran. Eso es lo que les puedo ofrecer. Sigamos hablando de salud mental y no tengamos miedo de consultar. Como dice uno de mis ídolos, porque yo soy millennial, justito el primer millennial, 1981 nací, tengo 40 años ahora. Soy el primer millennial. Y este libro me acompañó en mi adolescencia a mí. Las palabras son, en mi nota de humilde opinión, nuestra más inagotable fuente de magia, capaces de infligir daño y de remediarlo. Lo que nosotros tenemos que hacer cuando hablamos es remediar cualquier daño que se genere o que se cause. Porque finalmente lo que no decimos se nos acumula en el cuerpo, se convierte en insomnio, en nostalgia, en nudos en garganta, en error, en duda, en tristeza. Lo que no decimos no se muere, lo que no decimos nos mata. Hablemos siempre de salud mental. Gracias por escucharme hoy y estoy abierto a cualquier consulta que tengan. Muchísimas gracias, doctor. Excelente presentación. Em, Ahora quisiera poder abrir, ¿verdad?, el momento de las preguntas. Se me cortó un ratito el internet y salió de mí de la llamada. Entonces, si alguien ya hizo una pregunta antes de las 7 menos 10 más o menos, si puede volver a escribir, ¿verdad?, para leer, o si puedo preguntar a viva voz, igual nomás. Entonces, pueden hacer sus preguntas por el chat, o si alguno quiere hacer la pregunta a viva voz, pueden encender también su micrófono sin problemas. Voy a leer un rato la pregunta de Leticia y luego le doy la palabra a María Betania para hacer su pregunta a viva voz. Dice Leticia, ¿qué se puede hacer en caso de que alguien responda que sí cuando le preguntamos si quiere suicidarse?
Gracias, Leticia. Y el mayor acto de amor que podemos hacer nosotros es ayudarle y agendarle una consulta ya de urgencia. En ese momento, cuando alguien dice, sí, yo quiero matarme, es una urgencia en psiquiatría. No tenemos que esperar. Ah, no, el lunes hay conturno. Vamos a llamar al número que nos dio el profe Julio. Vamos a llamar el lunes. No, es una urgencia. Y ahí ya les voy a dejar. La urgencia atiende las 24 horas, los 7 días a la semana. Por lo menos en el hospital de clínicas. Ahí sí es distinto, ahí no es un agendamiento de consultorio externo. Hay que acompañarle a la persona a la urgencia general de adultos, si es un adulto, o de pediatría, si es un niño o un adolescente, y de la urgencia general le llaman a los psiquiatras. Eso es el mayor acto de amor que podemos hacer, Leticia. Ahí. Nos dicen, sí, queremos suicidarle, acompañar a consulta. No quiere acompañarnos a consulta, le comentamos a otro amigo para que nos ayude. Otro amigo no puede ayudarnos, y hacemos un acto que nos van a considerar traición, pero tenemos que comentarle a alguien de la familia también en ese momento. No podemos cargar con la culpa después. No se va a enojar la persona porque le terminamos ayudando. Consulta de urgencia, Leticia, eso es lo que se puede hacer. Y de paso, Rosana pregunta, ¿el estrés puede generar hipertensión arterial? El estrés como tal no es negativo. Cuando el estrés se mantiene por mucho tiempo, se ya transforma en distrés, que es negativo, y me genera alteraciones mentales, depresión, ansiedad o cualquier otro trastorno mental, y alteraciones físicas, hipertensión arterial, diabetes, obesidad, alteraciones cardiovasculares, síndrome metabólico, inmunidad alterada, mayor propensión a infecciones. Sí, el estrés genera enfermedad mental y enfermedad física. Y ahora María Betania, que levantó la mano. Buenas noches, doctor. Mi consulta sería, ¿por qué cuando una persona está ansiosa mueve los pies o las piernas o las manos? ¿Debido a qué? Ya. Esos movimientos se conocen como movimientos equivalentes motores de ansiedad. Cuando hablamos de nosotros de una situación amenazante que se liberaban las hormonas de estrés. Cortisol y adrenalina y noradrenalina. La adrenalina y la noradrenalina aumentan mi frecuencia cardíaca y aumentan también el tono muscular. Cuando yo estoy por eso ansioso, estoy todo excitado, camino más rápido, me muevo más rápido. En una persona ansiosa, esa cantidad de hormonas circulantes hace que mueva las manos, mueva los pies, típico movimiento de pies o de las piernas, y esté inquieto, tenga temblores. Es básicamente son equivalentes motores de ansiedad secundarios a la cantidad de hormonas de estrés circulando en ese momento, María Betania. Por eso muchas veces en la consulta, cuando le preguntamos a una persona, yo siempre me fijo en la persona que está consultando conmigo cómo tiene las manos o cómo tiene los pies. Porque muchas veces te dicen, no, estoy súper bien, doctor, y está moviendo como loco el pie ahí. Y eso básicamente está mal. ¿Por qué está mal? Está indicando una señal no verbal de ansiedad, un equivalente motor. No sé si entendió. ¿Se entendió, Betania? Sí, doctor. Se entendió perfectamente. Gracias. ¿Otra consulta que tengan? Permiso. Un poco más temprano, otra persona comentó, entonces, ¿el estrés es considerado un trastorno mental sería o es de otro tipo? No, el estrés no. El estrés básicamente es un fenómeno básico del cual nosotros nos enfrentamos en el día a día. Las situaciones amenazantes generan estrés a nivel de nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo se defiende de esa situación amenazante gracias a las hormonas del estrés, que son las que les mencioné. Pero cuando la situación amenazante se resuelve, disminuimos nuestros niveles de estrés. Si la situación amenazante no se resuelve o todo nos parece amenazante, el estrés se transforma en negativo y genera enfermedad. Si yo vivo en una casa donde todo el día hay violencia doméstica, la situación estresante está presente todo el día y eso me va a terminar generando una enfermedad.
El estrés como tal no es negativo. Cuando se mantiene en el tiempo, sí se transforma en un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedad. Pero el estrés como tal no puede considerarse un trastorno mental. Hay trastorno de estrés agudo, trastorno de estrés postraumático, pero el nombre estrés no está ahí asociado a lo que nosotros normalmente decimos que es el estrés. El estrés es la situación amenazante que me genera una respuesta corporal. Cuando desaparece la situación amenazante, mi respuesta corporal vuelve a la normalidad, a no ser de que la situación amenazante se mantenga en el tiempo. Y ahí el estrés se transforma en distrés, que es negativo. ¿Es un mecanismo de defensa? Dice César. Sí, el estrés podría considerarse un mecanismo de defensa, que cuando se agota nuestra capacidad de enfrentarnos a la situación amenazante, nos enfermamos. Genial, muchísimas gracias, doctor, por su respuesta. De nada, Sasha. Otra consulta que tengan. Acá lo importante que yo quiero que lleven aquí es que la enfermedad mental existe. Que podemos sentirnos deprimidos y no está mal. Que podemos sentirnos ansiosos y no está mal. Y hay múltiples otras enfermedades mentales en el día a día. Pero que todas las enfermedades mentales se diagnostican, todas se tratan, la mayoría se curan y las que no se curan se controlan y hacen que nosotros podamos enfrentarnos y tener una vida. La palabra normal no existe porque nadie es normal, todos tenemos algo. Funcional. Ser felices podemos, ser felices podemos. Recuerden que la felicidad no es una meta, son diversas situaciones en el día a día que le hacen feliz a uno. Si uno piensa que la felicidad es un objetivo o una meta, nunca va a llegar a ser feliz. Esa es mi recomendación que les hago. Disfruten el camino también. Disfruten el camino. Bueno, a la par. Bueno, porque uno no va a llegar a ser feliz. Es como que yo ahorre toda mi vida para ser feliz y a los 75 años de edad quiera irme al Machu Picchu. No voy a aguantar. No voy a tener la capacidad pulmonar para hacer, porque ahí recién voy a tener dinero, por ejemplo. No, la felicidad son momentos que se van uniendo en el día a día. Y van a haber momentos de tristeza también. Al final del día lo que importa es la balanza. ¿Qué momentos pesan más? Entonces está bien enfermarse. Entiéndanme, está bien tener una enfermedad mental. Lo que está mal es minimizarla y no ir a consulta. Si eso les queda hoy y ustedes pueden también ayudarme a replicar esto con sus seres queridos, me siento más que satisfecho. Porque de esta manera podemos desmitificar, romper con el estigma y el tabú que hacen que muchas personas no consulten en el día a día. E incluso eso no solamente se da en la población general. Yo soy medalla de oro de mi promoción, muy orgulloso, muy bendecido, medalla de oro de mi promoción en la Facultad de Ciencias Médicas. Y cuando terminé la carrera, un profesor mío, que todavía sigue siendo profesor, me dijo, Julio, ¿qué especialidad vas a seguir? Y yo le dije, psiquiatría voy a hacer. Esa es una fuga de cerebros, no se puede, eso no existe, eso es falta de metas en la vida, no sé qué. Imagínense un médico, si un médico piensa así, en Paraguay por lo menos, todavía tenemos mucho esfuerzo educativo que hacer. Entonces sigamos hablando siempre de salud mental. Y les agradezco que me hayan escuchado entonces por eso hoy. Muchísimas gracias, doctor. Nosotros también complacidos desde la Sociedad de Ingeniería, Medicina y Biología por aceptar nuestra invitación y poder hacer esta charla. Les agradecemos también a todos los presentes. Seguimos, ¿verdad?, disponibles. Si tienen alguna pregunta pueden hacerla. Y muchísimas gracias a todos por asistir. También les recuerdo a los alumnos de la FIUNA que se pasó ya en el chat el link para completar los datos para la extensión universitaria. Ahí veo que Alba Montserrat León subió la mano. Alba. Buenas tardes, profesor. Sí, tengo una pregunta. Sí. ¿Qué pasa con una persona que sí tiene un tratamiento psiquiátrico, pero tiene momentos en el que pierde el sentido? Es como que pierde el sentido total y es ahí donde le ataca, le da la necesidad de querer terminar su vida. ¿Qué le puedes recomendar a esas personas que llevan luego un tratamiento y que tienen continuamente esos ataques? A ver, gracias Alba por la pregunta. A veces a pesar del tratamiento van a haber recaídas o van a haber altibajos durante el proceso.
Una persona que tiene presión alta, a pesar de estar tomando su medicación a rajatabla, a veces hace crisis hipertensivas y uno no sabe por qué. Entonces, este tipo de situaciones va a poder darse. Pero lo mejor siempre es consultar para ver si no hay que hacer un ajuste en el tratamiento. O sea, van a haber a veces altibajos, de que van a existir. Pero lo mejor es consultar si esos altibajos se presentan con demasiada frecuencia. Amén de lo que les dije, de que si se presenta ideación suicida, ahí no vamos a decir, ay no, para mañana ya no va a estar más. Hay que consultar, porque no sabemos si justo esa noche se va a producir el acto suicida. Entonces, la ideación suicida presente, Alba, implica consulta. Que demasiadas veces esté apareciendo cada tanto esto a pesar del tratamiento, lo más probable es que haya que hacer un ajuste terapéutico. Ahí le recomendaría a la persona que se agende con otro profesional para conseguir una segunda opinión. No tiene que enojarse un profesional de ninguna área. Ustedes que hacen ingeniería, o sea, los ingenieros no se pueden enojar porque cuando el proyecto es complejo en sí, se pida una opinión de otra persona para llegar a mejor puerto. ¿Y qué más aún con la salud humana tendríamos que hacer eso? Entonces, Alba, que se pida otra opinión para ver si realmente dónde está la falla. Muchísimas gracias, profesor. Gracias. Y Laura ahora. Sí, yo quiero saber si sentirse emocionalmente agobiado por pequeñas situaciones, eso podría ser síntoma de ansiedad o depresión. ¿En qué sentido agobiados? Como que pequeñas situaciones, cosas que son mínimas. Tipo, una cosa mal te salió y parece el fin del mundo. Bueno, mi recomendación ahí es que cada uno de nosotros es diferente e interpreta las situaciones diarias también de manera diferente. Hay personas con personalidades muy avasalladoras. Yo soy así. Muy avasalladora mi personalidad. Y hay personas que tienen personalidades más comedidas. Entonces, lo que yo recomiendo generalmente cuando uno mismo se da cuenta, esta persona o yo mismo soy muy dramático para situaciones que la mayor parte de la gente no va a responder de esa manera. No es un trastorno, pero sí recomendaría una consulta con un profesional para que me dé herramientas para poder enfrentarme a las situaciones del día a día. No es un trastorno de entrada, Laura, pero sí yo recomendaría la consulta para que me den herramientas de cómo lidiar con las situaciones. Y eso depende mucho de la personalidad de cada uno. Pero igual recomendaría que a veces lo que nos falta es que alguien nos ayude a poder enfrentarnos a las situaciones o a los avatares del día a día sin hacer tanto drama, por decir así. O dándonos cuenta, vieron, esta situación no era tan exagerada y yo me ahogué en un vaso de agua. Muchas veces es porque perdemos la perspectiva. Y ahí el terapeuta lo que hace es nos ayuda a vernos en perspectiva. Muchos dirán, los amigos son los mejores terapeutas. Y yo discrepo con eso. Yo no espero que mi amigo sea terapeuta. Yo espero que mi amigo sea mi amigo. Mi compinche, mi cómplice. Que me diga las cosas que estoy haciendo mal también. Pero su función es ser más mi compinche, mi cómplice, el que está ahí queriéndome incondicionalmente. Mientras que mi terapeuta es mi reflejo. Usa un espejo y me muestra aquellas cosas que mi amigo a veces no me quiere contar, no me quiere decir, porque como él me quiere o como ella me quiere, no le molesta. Entonces el terapeuta me hace ver, me pone en perspectiva. Entonces yo creo que ahí, Laura, sería interesante una persona, o si nosotros mismos, nos ahogamos en un vaso de agua ante situaciones que vemos que la mayoría de las personas podría capear sin necesidad de ahogarse. Yo recomendaría que consulte para que el terapeuta le dé algunas herramientas psicológicas de afrontamiento. Y eso va de la mano con lo que Derlis pregunta en el chat. ¿Cuándo recomendás que una persona consulte con un psiquiatra o un psicólogo? Y Derlis, en países como el nuestro, donde todavía a la gente le cuesta consultar, no importa. Al que esté primero. Que un buen psiquiatra va a darse cuenta si lo que la persona requiere es ayuda psicológica y le va a derivar. Y un buen psicólogo va a darse cuenta si la persona requiere ayuda médico-psiquiátrica y le va a derivar al psiquiatra. Y sobre eso nosotros escribimos un artículo, acá les dejo en el chat. Este escribió para una revista que
seguro algunos conocerán que está en la web, en Ciencia del Sur, se llama ¿Voy al psicólogo o al psiquiatra? Justamente es la pregunta. Lean un poco de eso y compartan también en sus redes para hacer esta disquisición que nos pregunta Derlis. En corto podemos decir al primero que esté disponible. Un buen psicólogo nos va a derivar al psiquiatra y viceversa. Permiso. Una última pregunta, doctor, igual si alguien tiene algo más que decir, pero a mí me encantaría consultar, ¿verdad? Porque de repente la gente siente vergüenza de hablar sobre los trastornos mentales que puede uno tener o alguien de la familia puede tener. Y me parece que algo que suelo ver mucho es que te dicen, no, en el futuro, si alguien sabe, no vas a conseguir trabajo, no vas a conseguir oportunidades, te van a cerrar las puertas. ¿Y cómo podemos afrontar ese tipo de situaciones? Y seguir educando, Sasha, es lo que nos queda. Seguir educando. Seguir diciéndole a la gente que la enfermedad mental es igual que la física, porque eso es, básicamente se basa en ignorancia y en falta de educación. Seguir educando y el rol que tenemos los privilegiados, que somos los universitarios en este país, porque somos privilegiados por llegar a la educación terciaria en un país con todavía altísimos índices de pobreza y altísimos índices de deserción escolar. Tenemos que seguir educando y esto de la noche a la mañana no va a cambiar, pero tal vez las próximas generaciones o nuestros hijos, a los que deseen ser mamás o papás, nuestros sobrinos y la gente que ahora es adolescente va a poder tener mejores perspectivas sobre eso. Seguir educando y utilizar todos los elementos disponibles. En mi facultad nosotros hace poco recién nos dimos cuenta, somos médicos, kinesiólogos, enfermeros, y nos dimos hace poco cuenta recién de la necesidad de tener un departamento de salud mental propio para el estudiante, propio para el profe, propio para el auxiliar de la enseñanza o el administrativo. Ahora tenemos un departamento nosotros que se dedica exclusivamente a la atención de la comunidad educativa de la universidad, de la facultad. Aparte de la cátedra de psiquiatría que es para el público externo. Tenemos un departamento propio, donde se perdió el miedo, la ficha está bien guardada por el miedo a que la ficha se pierda, solamente poca gente tiene acceso a la ficha, etcétera, ¿verdad? Entonces, seguir educando, Sasha, y también dar algunas dar herramientas. Las universidades tienen que dar herramientas para poder que las personas puedan consultar. En este caso de universitarios, ya que estamos en una charla con universitarios. Y después una pregunta que vino en el chat decía, ¿qué se va a hacer cuando una persona tiene episodios de ansiedad donde le falta el aire? Cuando te falta el aire y no tenés medicación disponible, hay que tener una bolsa de papel. Bolsa de papel. ¿Vieron las bolsas que se traen para comprar pan? Y en eso tenemos que pedirle a la persona que respire. Cuando una persona está agitada y con frecuencia respiratoria acelerada, pierde mucho CO2, pierde mucho dióxido de carbono. Al perder mucho dióxido de carbono, uno hace una alcalosis respiratoria que dispara al centro regulador de la respiración del tronco encefálico y hace que se mantenga esa frecuencia acelerada. Entonces lo que tenemos que hacer es que la persona recapte el CO2. Rápido pasa, son 10 minutos pasa, pero esos 10 minutos son desesperantes. Entonces le ayudamos a la persona a respirar en una bolsa de papel, gente, no una bolsa de polietileno, porque se puede ahogar la persona, de papel, esas bolsas de pan. Si tenemos medicación y sabemos cómo se utiliza, porque la persona tomaba luego medicación, fantástico. Pero si no, podemos hacer, entonces, respirar en una bolsa de papel. Y la última pregunta que yo tengo otra charla que dar, chicos, por eso les tengo que abandonar, es, ¿recomiendas algún nootrópico para estudiantes en época de examen? Nootrópicos son estimulantes, ¿verdad? Aprovecho de decirles que el metilfenidato, que es una droga, Cognil, que se usa para el déficit de atención, no funciona en gente que no tiene déficit de atención. Y a mis propios estudiantes yo ya les pillé tomando y de su oreja ya les extraje. Porque no funciona y se van a hacer daño a nivel cerebral.
porque las personas que no tienen déficit de atención tienen bien su transportador de dopamina, que es el que está alterado en las personas con déficit de atención. Entonces le van a hacer daño, no funciona. Y si alguien les dice que funciona, díganle que yo dije que no y que la evidencia dice que no también. Porque si dicen que yo nomás dije que no, es una falacia de autoridad. No soy. Yo me puedo equivocar, cualquiera se equivoca, no porque sea profesor no me voy a equivocar, o máster en farmacología, porque la evidencia dice que no funciona. Pero sí, hay algunos estimulantes naturales que pueden ayudar. ¿Qué yo les recomendaría? Té verde, ese, porque tiene taninos y ayuda. También el ginkgo biloba, que es un suplemento muy popular, puede potenciar la actividad mental en algunas personas no le hace nada. La L-carnitina, que se presenta principalmente en dieta rica en espárragos, ¿verdad? Es decir, dietas verdes. La L-carnitina funciona muy bien. Y también se puede utilizar gamalate B6, aunque no hay mucha evidencia que funcione, porque realmente el glutamato no se va a poder absorber a grandes cantidades a nivel del estómago. Pues no les va a hacer daño tampoco. Yo recomiendo entonces té verde, ginkgo biloba, ginseng, no olvide, y L-carnitina. Esos son los que funcionan como potenciadores. En algunas personas, en otras no. Pero si quieren tomar algo que les pueda ayudar, el té verde todos los días, el ginseng y el ginkgo biloba van a ser ideales y útiles. Yo pregunto de Ernest. Muchísimas gracias nuevamente, doctor. Y bueno, con esto ya estaríamos finalizando la charla. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y me